programación. El día de hoy les voy a hablar de algunos conceptos de lenguajes de programación, los tipos de lenguajes de programación, elementos que lo componen, cómo funcionan, su implementación, las reglas de comparación, la jerarquía de los operadores y la álgebra booleana. Para hablar de lenguajes de programación, primero hay que saber y entender qué es programación y cuál es su importancia. Entonces, ¿qué es programación? Es el proceso que utilizamos para ordenar e idear acciones o pasos necesarios para llevar a cabo un proyecto o realizar acciones de forma correcta que nos permitan cumplir un determinado objetivo. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque si no se programa, lo más probable es que el objetivo que queremos lograr no se dé, y si se da, posiblemente no sea lo que estemos esperando. Ya sabiendo qué es programación y cuál es su importancia, podemos definir un lenguaje de programación como una herramienta que nos va a servir de intermediario para poder comunicarnos con una máquina o dispositivo a través de códigos de tal forma que estos puedan entender lo que queremos decir o mostrar. Todo lenguaje de programación debe tener o cumplir con unos elementos que son variables y vectores, condicionales, bucles o ciclos, funciones, sintaxis, semánticas. La implementación de los lenguajes de programación es la que suministra la manera en que se ejecuta un programa para una determinada combinación entre un software y una máquina, para lo cual existen dos maneras de implementarlo, que son la primera, compilación, y la segunda, la interpretación. Para escribir un programa con resultados positivos se deben tener en cuenta algunos aspectos como la corrección, que es básicamente realizar el programa de forma correcta, la claridad, que es que el lenguaje sea claro y legible, la eficiencia, que además de realizar el programa para lo que fue diseñado, lo haga gestionando de la mejor forma los recursos que utiliza, y la portabilidad, que es hacer el programa con la capacidad de ejecutarse y adaptarse en cualquier plataforma, ya sea hardware o software. Para programar se usan los lenguajes de programación que pueden ser de bajo nivel. Estos son los que dependen totalmente de la máquina, y los de alto nivel, que se encuentran más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje máquina. Existen cantidades de lenguajes de programación y uno de los más populares son Python, Java, JavaScript, C#, C, C++, entre otros. Además de los lenguajes de programación, existen los entornos de desarrollo integrados o IDE. Usualmente son entornos visuales de tal forma que le permiten al programador no tener que utilizar o introducir múltiples comandos para compilar, interpretar y depurar, etc. Se puede utilizar con varios lenguajes de programación o con uno en específico. Algunos ejemplos de estos son Visual Studio, NetBeans, Adjunta, entre otros. Para la aplicación y práctica de los conceptos de las variables, tipos de variables, jerarquía de las operaciones, los condicionales y los diferentes tipos de operadores, voy a utilizar el lenguaje de programación C#. Entonces, las variables dentro de un programa o lenguaje de programación son símbolos que representan un lugar de almacenamiento donde se puede tener diferentes valores. Ejemplo, int x igual a 5. En este caso, la variable sería la letra x, que nos indica que va a almacenar el valor entero, que sería el número 5. El tipo de dato indica cómo es el dato que se almacena en la variable. En programación, los tipos de datos básicos son los numéricos, los caracteres y los lógicos o booleanos. La sintaxis para declarar una variable en C# es primeramente el tipo de variable, seguido del nombre de la variable y por último, de manera opcional, la asignación del valor, luego el nombre de la variable. Un operador es un símbolo o palabra que significa que se ha de realizar cierta acción entre dos o más operando, y estos especifican el tipo de cálculo que se quiere desarrollar en los elementos de una expresión. Los operadores se pueden clasificar en las siguientes categorías relacionales. Estos se utilizan para comprobar si una condición se cumple o no. Ejemplo, el igual se cumple siempre y cuando A sea igual a B. Los aritméticos, el más, el menos, el producto y el dividiendo. Los lógicos, y, o y la negación. Por ejemplo, x menor que 7 y mayor a 100. La jerarquía de las operaciones en programación
son expresiones aritméticas o lógicas que permiten calcular un valor o condición que nos indican el orden en el que se debe realizar y ejecutar. Por ejemplo, 5 por, entre paréntesis, x más 3. Esto indica que primero debemos de sumar lo que está dentro del paréntesis y luego ese resultado se multiplica por 5. Es decir, primero se suma 3 más 4 y luego se multiplica 5 por 7, que sería igual al 35. Los condicionales son estructuras de código que indican que para que cierta parte del programa se ejecute deben cumplirse ciertas premisas, por ejemplo, que dos valores sean iguales, como lo dije anteriormente. En C# se podría aplicar así: cargar o asignar la variable de condición. Sería con el condicional if, entre paréntesis, la condición y entre llaves el grupo cierto de instrucciones. Y ya por último, el else, que este entra a ejecutarse siempre y cuando la condición no se cumpla. Para la realización de los ejercicios antes propuestos, con base y teniendo en cuenta todos los conceptos antes mencionados, que el primer ejercicio sería ingresar el sueldo de una persona que si éste supera el valor de los 6,000 pesos, el programa nos debe mostrar un mensaje indicando que esta persona debe abonar impuestos. Lo primero que hice fue determinar las librerías. Como segundo, establecer las variables, que para el caso del valor de sueldo establecí una variable de tipo float. Después establecí una variable de tipo string, y la voy a llamar línea, que esta lo que me va a permitir es ingresar el valor a través o por medio del teclado. Luego le mostramos un mensaje al operador para que nos ingrese el sueldo y cargamos el sueldo en la variable línea de tal forma que esta no la pueda leer. Luego viene la parte de la estructura condicional, que en este caso vamos a utilizar el if y la condición, que siempre debe ir dentro del paréntesis, que nos indica que si el sueldo es mayor a los 6,000, nos debe aparecer este mensaje que diga que la persona debe abonar impuestos. Y ya para finalizar la condición utilizamos de esta consola, que es Visual Studio, el read key, y entonces ejecutamos. Ahí nos aparece el mensaje que dice ingrese el sueldo. Un ejemplo, vamos a ingresar 9,000 y aparece el mensaje que esta persona debe abandonar impuestos. Esto quiere decir que la condición pues se está ejecutando. Para el segundo ejemplo, que nos dice que al ingresar por el teclado un número positivo de 1 o 2 dígitos, nos muestre un mensaje indicando si el número tiene 1 o 2 dígitos. Como el ejemplo anterior, primero establecí las librerías, en segundo lugar establecí las variables, que en este ejemplo sería int, num, que num sería el número que vamos a ingresar, donde se va a guardar. Y establecí una variable de tipo string, que también la llamé línea como en el ejercicio anterior. Ya luego establecí un mensaje donde se le pida al usuario o a la persona ingresar un valor entero de 1 o 2 dígitos. En lo mismo que lo anterior, cargué esta variable, la variable en la variable línea para que pudiera ser leída, y ya luego la condición que nos dice que si num es menor a 10, entonces va a ser de un dígito, como se muestra aquí en el mensaje que dice tiene un dígito. De lo contrario, entraría a jugar el else, que sería todo lo contrario, que en este caso, si no se cumple esa condición, el valor o número sería de 2 dígitos. Y ya para finalizar la condición, el read key. Entonces ejecutamos. Ingresamos un número, un dígito cualquiera, y nos aparece que tiene un dígito. Ok, espero hayan entendido, les haya gustado estos conceptos y la aplicación de cada uno de ellos. Gracias.